pregunta el integrador, dependiendo del marco legal que nos dé la universidad, si lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Esteban, sí. Por favor, ¿podés repetir entonces todas las fechas que hemos convenido con los alumnos? Sí, estaba en eso. Empezá de nuevo. 22 de junio, recuperatorio o integrador. Y el integrador con la salvedad que dependemos del marco que nos dé la universidad. Posiblemente lo podamos tomar, posiblemente no. 22 de junio, recuperatorio e integrador. 15 de junio, la presentación de los trabajos de estos que estamos mandando ahora. Y 8 de junio, el segundo parcial. Entonces quedamos Perfecto. así, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Lo que no sé qué vamos a hacer el lunes que viene, si quieren que hagamos una clase de consulta, de problemas, de menor intensidad, digamos, respecto de la clase, o lo tomamos como feriado y no hacemos nada, nos vamos derecho al 1 de junio. Eso lo definimos, si quieren, ahora o en el transcurso de la clase. No sé, Gustavo, Verónica, ¿ustedes qué piensan? Mirá, Sí, yo creo que... necesito por lo menos 2 clases para dinámica del sistema. Para la parte teórica y benzín. Está bien. Entonces no tenemos opción. El lunes que viene hay que dar clase entonces. Chicos, ¿les parece? Porque después el 25 nos quedaría el primero. Claro. Primero Y sí, habría para hacer problemas y esas cosas. Claro. Y bueno, no sé. Esto queda... Bueno, entonces tendríamos clase todos los lunes. Está bien. Yo me ofrezco, si quieren, a dar el miércoles también. Ajá. Bueno. Yo no sé cómo están, chicos, con el tema del horario. Igualmente acá están contestando que no tienen problema de tener clase aunque sea feriado. Puso Juan Francisco, Franco de Sanso lo mismo, Curtade lo mismo. ¿El resto? Bueno, tomemos los lunes y algún miércoles que vayamos viendo que haya necesidad. Si no llego a terminar el lunes que viene, daría el miércoles, ¿ok? Bueno. Ok. Yo el miércoles particularmente no puedo, tengo que dar clase en otra asignatura, está bien. Pero pues el miércoles no cuenten conmigo. No hay problema, quédate tranquilo, eso no es problema. Bueno, perfecto, entonces. El 25 estaríamos dando clase, entonces, ¿está bien? Sí. Bueno, eso correcto. Es una muy buena... Tomamos todos los lunes de acá a fin de cuatrimestre y los últimos 3 lunes sería yendo del último hacia ahora, el último el recuperatorio integrador, el anterior el trabajo y el anterior el segundo parcial. 8 segundo parcial, 15 trabajo, 22 recuperatorio integrador. ¿Listo? Muy bien. Listo. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? No, ninguna, todo claro, perfecto. Bárbaro. Bueno, listo entonces. Yo, Gustavo, Listo, ya está. No necesitaríamos establecer ninguna otra fecha, nada. Creo que está todo listo. Muy bien, entonces podemos empezar. Sí, una última cosita, perdón, ¿viste? Está todo listo hasta que la neurona hizo sinapsis y me acordé, vuelvo a insistir. Los que necesiten ver el parcial nos avisan y armamos una reunioncita de 10, 15 minutos, el tiempo que haga falta, y lo miramos en forma individual. Avisen quién necesita ver el parcial para que lo podamos coordinar. No vamos a tener un día para que veamos el parcial todo, sino va a ser en forma individual con quien lo requiera. ¿Está? Ahora sí, Gustavo, listo. Muy bien.
Bueno, vamos a empezar a ver un nuevo tema, que en realidad es la continuación de simulación. Cuando vimos modelos de fila de espera, teoría de colas, vimos un tipo particular de simulación, y ese tipo particular se denominaba pomposamente simulación por eventos discretos, básicamente porque metido en ese tipo de simulación había algo muy importante como un proceso de Poisson, ¿no? Un proceso poissoniano en el cual las variables aleatorias son discretas. Ahora vamos a ver un nuevo tipo de simulación que tiene que ver con comportamientos temporales, la evaluación de esos comportamientos en el eje temporal para sistemas que son denominadamente complejos, ¿sí? A ver si yo puedo... ¿dónde está esto? Estos sistemas complejos son sistemas que se caracterizan fundamentalmente por la existencia de lo que se llama un bucle o un sistema de retroalimentación. Por ejemplo, hasta ahora nosotros vimos este tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una entrada, el sistema, una salida, tengo un pajarito justo acá al lado que me está poniendo loco. Y esta es la salida. Y este tipo de sistemas tenía un comportamiento que se denomina lineal. Pero cuando ocurre esto, ay, por favor, ahí está. Cuando ocurre esto, el sistema se hace complejo y se llama no lineal, y en general esto se llama un sistema, un feedback o de retroalimentación, y entonces se escapa de la linealidad. Entonces el sistema empieza a ser cada vez más complejo, y en función de la existencia de este tipo de bucles, la cosa se hace cada vez más anti-intuitiva, y en función de un número de bucles ya directamente mayor a 4, es prácticamente imposible imaginar desde el punto de vista lógico un funcionamiento de una determinada realidad. ¿Me permite un minuto? Ahí fue a buscar el aire comprimido. Sí, pero lo tenía ahí el pajarito, tengo un árbol y se ponen ahí y a veces... Entonces, Dice bueno, que o cierra la ventana o agarra el aire comprimido. No, no lo tengo, no. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con este tipo de sistemas. Pero quiero recordar algunas cosas con respecto a la simulación. La simulación, similitud, analogía, pero también es mentira. Es una manera de mentir, ¿no? Es una manera de simular, es una manera de hacer algo parecido que en realidad no lo es, y es una especie de mentirita. Entonces, estos modelos de simulación, en general, tratan de construir una determinada realidad. Y esa determinada realidad es un trabajo artesanal. Por eso estos modelos, en términos generales, no dan óptimos, sino dan lo que se denominan subóptimos. Y muchas veces se utilizan más que nada que para predecir, para verificar ciertas tendencias o comparar distintos estímulos frente a este sistema y cuál va a ser la respuesta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Esto no va a representar la bola de cristal, y después lo vamos a ir viendo a medida que vaya desarrollando el tema desde el punto de vista teórico.
vamos a tener una parte importante, conceptual, teórica, pero que tengo que darla porque realmente es muy importante. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un enfoque para interpretar la realidad. Así que es muy posible que no exista un formato de realidad simulado que uno diga, ah, esta es la correcta. Porque yo voy a dar un ejemplo. Si yo digo mesa, todo el mundo sabe lo que es una mesa y en cada mente de ustedes existirá una mesa. Pero la mesa que yo me imagino no es la misma mesa que cada uno de ustedes se imagina. Entonces, si bien tenemos una manera de ver esa mesa, tenemos distintos filtros y eso hace que una observación de una realidad no tenga una única dirección, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría contarles una pequeña historieta de cómo se fue gestionando esta disciplina que se llama dinámica de sistemas, que nace en la década del 50, y curiosamente no nace en un instituto de investigación, sino nace en una empresa, la General Electric, en donde uno de sus gerentes de desarrollo, llamado Jay Forrester, trabajaba. Entonces, Jay Forrester trabajando, y esto lo hizo manualmente, lo más interesante, empezó con un enfoque que lo llamó enfoque sistémico, ¿sí? Desde el concepto más puro de sistema. Entonces, utilizando e identificando los elementos del sistema, cómo se daban las distintas interrelaciones, empezó a construir ecuaciones diferenciales que representaban ecuaciones de flujo, y logró identificar algo muy importante, que la gran inestabilidad de la empresa se debía más que nada a la estructura que al impacto de los factores externos. Realmente este trabajo llamó tanto la atención que Jay Forrester fue invitado a trabajar y a formar una escuela de esta nueva disciplina en el MIT, que es uno, diría, el más prestigioso de todos los institutos tecnológicos. Y en 1958, junto con Bennett, desarrolla un primer lenguaje de computación denominado simple, o simple, que quiere decir Simulation, Industrial Equation, y algo más que no recuerdo en este momento. Simple, Simulation, Equation y algo más. En 1960, tomando la base de Bennett, Cox y otro más, creo que se llamó Puck, tomando esta base del simple, desarrolla un lenguaje que hasta actualmente se sigue utilizando, que es el dínamo. El dínamo quiere decir dynamic models. Entonces ya las herramientas para la construcción de este nuevo enfoque sistémico ya tenía una expresión computacional y lenguajes computacionales propios que permitían operar y hacer de interfase para los desarrollos teóricos. Hasta que en 1961 Jay Forrester escribe el libro más icónico de los últimos tiempos, que se llama Dinámica Industrial. Actualmente está disponible
pero es una de las maravillas más interesantes que puedan comprar, un libro que no puede faltar en ninguna biblioteca. El impacto fue tan grande que este enfoque de dinámica de sistemas se extendió más allá del enfoque empresario para realmente invadir otros enfoques, como ser los académicos, los económicos, el industrial, etc. Esto no es ciencia. Jay Forrester no era un científico. Esto que quede claro. Y cualquier elemento que surja, o cualquier modelo que surja de un modelo de simulación, no va a ser un aporte al conocimiento científico. Que quede claro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no usamos el método científico para generar conocimiento. ¿Está claro? Este es un enfoque que permite resolver problemas, que permite resolver una cantidad de interrogantes y que permite, de alguna manera, abordar problemas que son muy complejos. Toda la ciencia ya está metida. ¿Está claro? En 1968, como les dije, se extiende el ámbito de aplicación de la dinámica de sistemas y en 1970 algo muy importante sucede, que es icónico. Forrester fue invitado por el Club de Roma. ¿Sí? El Club de Roma era una especie de núcleo de poder muy, muy importante de lo que en ese momento se llamaba Mercado Común Europeo, y que, según sus miembros, tenían un predicamento hacia la humanidad. A ver, yo cuento la historia, después cada uno puede hacer su interpretación ideológica. Pero lo más importante de esto es que el Club de Roma siempre se preocupó por ver de qué manera se podía evitar lo que en esa época se intuía como crisis global. Es decir, cómo el crecimiento podía afectar los recursos, el agotamiento por su uso, los ambientes, cuál era el impacto ambiental, cuál era el impacto social, cuál era el impacto económico, cuál era el impacto poblacional. Y entonces, invitado Forrester al Club de Roma, se le pregunta si estaba dispuesto a utilizar su enfoque de dinámica del sistema que se había extendido para hacer lo que ellos llamaron un modelo del mundo. Modelo del mundo que existen, que lo pueden googlear, y por supuesto que Forrester tomó el desafío y se comenta que ya en el avión prácticamente lo tenía armado. Cuando llega al MIT forma un equipo para trabajar en eso y informa del primer modelo que se llamó World One, ¿sí? al que después le siguió trabajando en el MIT el World 2, o sea, el modelo 2, que fue coordinado con un equipo en el cual lo coordinaba una brillante ingeniera que se llamaba Donella Meadows, y se publica un libro también icónico que se denominó Límites del Crecimiento. Se los recomiendo si quieren googlearlo porque son realmente libros icónicos. Entonces, ¿qué hacía este enfoque en límites del crecimiento? En él, ¿qué analizaba? El comportamiento de lo que ellos habían identificado como las principales variables
mundiales. Y esas variables mundiales, ¿sí?, que a mi juicio son variables, que vamos a ver, son variables de nivel, son la población, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver todo esto. Cómo a través de este enfoque podemos ver sistemas complejos que requieran de una observación a mediano, a corto, mediano y largo plazo con respecto a la evolución que pueden tener los sistemas. Y después vamos a ver distintas tipologías, pero siempre teniendo en cuenta el gran dogma de la teoría de sistemas. Dos sistemas que tienen la misma estructura tienen el mismo comportamiento, pero la recíproca no es cierta. Dos sistemas que tienen el mismo comportamiento no necesariamente tienen que tener la misma estructura. Entonces, simulación, interpretación de la realidad, ¿cuál es la mejor manera? No hay nadie que pueda escribirlo, pero sí tenemos que hacer nuestro mejor intento por entender cuál es el mejor enfoque posible con las herramientas que contamos para hacerlo. Entonces, de todas maneras, lo que quiero significar con esto, un poco ya lo dije en esta, o sea que he presentado lo que significa la dinámica del sistema, y lo que vamos a ver que el enfoque es sistémico y lo denomina sistema global, ¿no? Entendiendo entorno, límites, elementos y configuraciones estructurales y estímulo-respuesta, estructura, comportamiento. Un filósofo, Kant, ¿sí?, que dijo que toda interpretación de la realidad es una aventura de la razón. Claro, Kant era de alguna manera, el razonamiento puro, ¿no? Entonces vamos a, de alguna manera, aventurarnos en la razón. Pero acá está esto que yo les había dicho, de que no vamos a hacer ciencia con esto. Es decir, renunciamos a cualquier interpretación en torno a la esencia de las cosas. Porque nosotros ya sabemos cómo son las leyes de la termodinámica, las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de las matemáticas, que deberíamos, sin lugar a dudas, de respetarlas en todo momento. Pero acá vamos a construir y ser conscientes de que lo que vamos a hacer y a utilizar es un carácter analógico o similitud. Porque en realidad no tenemos la menor idea o la menor prueba de que el mundo que nos rodea sea el mundo real de acuerdo a nuestra experiencia interior. Cuando digo esto, los invito a reflexionar sobre el ejemplo de la mesa, ¿no? Cada uno tiene su filtro. Entonces, ¿cuál es el entorno de aplicación de estos modelos de simulación? En general encuentra la aplicación en entornos complejos y poco definidos, en donde intervienen, evidentemente, toda la parte humana. Y esa parte humana tiene que ver con la lógica.
¿Mm? Recordemos que desde el punto de vista de la ciencia y del método científico, se nos exige comportamientos o fenómenos medibles y reproducibles. ¿Sí? Por ejemplo, las leyes del marketing son reproducibles. Las leyes de oferta y demanda son cuantificables, pero son leyes aplicables. ¿Está claro? Nosotros vamos a tener que renunciar a una cantidad de este tipo de cuestiones, de la esencia de este tipo de fenómenos, para construir modelos analógicos, para construir algo que tenga que ver con algo parecido, pero que no sea la realidad misma. Modelos de predicción y gestión. Bueno, esto es muy importante. Es importante señalar que hay dos clases de modelos. Hay modelos de predicción, ¿sí?, que a partir de datos históricos y utilizando herramientas muy poderosas de la estadística, nos permiten decir cuál va a ser la situación futura del sistema que nosotros estamos modelando. A ver, puede ser que la herramienta sea estadística, ¿está bien? Pero, en general, estos modelos de predicción tienen una gran tendencia a ser modelos determinísticos, ¿no? La posición del Sol, por ejemplo, todos los modelos que se encuentran en el macrocosmos, inclusive la teoría de relatividad, son modelos determinísticos. ¿Está claro? Hay otros modelos que son modelos probabilísticos y que tienen que ver más con el microcósmico. Por ejemplo, toda la física cuántica, lo micro, se introduce las funciones de probabilidad de Schrödinger, entonces hay una incompatibilidad entre que aún dura, y fue la gran imposibilidad de dar una teoría unificada de campos por Einstein, en la cual se pudiera expresar tanto el macro con el microcosmos con una sola teoría. Bueno, nosotros no vamos a ver nada de eso en este tipo de modelos. Lo que vamos a ver son modelos de gestión que pretenden básicamente establecer que una alternativa X es mejor o peor o lo que sea que una alternativa Y. Es decir, si nosotros planteamos un modelo, ese modelo es capaz de reproducir una tendencia en el eje temporal, entonces este modelo lo podemos utilizar para comparar distintos estímulos y el impacto que tenga ese estímulo sobre la estructura del sistema, generando comportamientos que puedan ser observables. Entonces, la dinámica del sistema elabora modelos de gestión. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Cómo vamos, Esteban? Sí. Perfecto, perfecto. ¿Algún algún momento... Verónica. ¿Cómo? ¿Algún comentario, Verónica, Esteban? En algún momento yo te voy a robar un cachito porque quiero comentarles lo que se está haciendo o se hizo en el año 2007, bastante nuevo, con el tema del cambio climático. No, hacelo. Me viene bien, usa... así tomo un poquito de agua, de líquido, porque me estoy quedando seco. Vale, bueno, si querés, deja de compartir la pantalla y yo comparto.
¿Cómo no? Ahí está. Bueno, también la Organización Mundial de la Salud y... No, la OMS no, pero estaba acá, a ver. Las Naciones Unidas en el 2007 hicieron un trabajo muy importante respecto del cambio climático y todos escucharon hablar del efecto invernadero y de la generación de gases, y que hay países que lo firmaron y que no lo firmaron, y que participan del acuerdo o no. Esto fue en el 2007. En el 2007 se fueron midiendo determinados indicadores hasta el 2007. Fíjense, chiquito, lo voy a hacer y medio rapidón, pero importa, digamos, la temperatura en la superficie desde que se tenía uso de poder medir o registro en 1850 hasta el 2000, fue creciendo, el promedio del nivel del mar también, en forma muy pareja respecto de la temperatura de la superficie, y la cubierta de nieve en el hemisferio norte se mantiene y baja un poquito. Son indicadores hasta el 2000. Se pusieron a trabajar, encontraron cuáles eran las diferentes causas del efecto del cambio climático. No viene ahora, pero una de las más importantes, estos que se llaman GEI, gases de efecto invernadero. Bueno, se fue midiendo en todo el mundo distintas cosas, pero acá es lo que a mí me interesa mostrar. Fíjense que la línea negra, a ver qué encuentra acá. La línea negra esta del gráfico que a la derecha, que estoy marcando con una X ahora, hasta el año 2000 marcaba datos reales e históricos de el calentamiento mundial en la superficie en grados centígrados, ¿sí? Si fijaron, creo que se fijaron en el año 2000 como 0, del 2000 hacia atrás, negativos, porque las variaciones de temperatura son negativas, y del 2000 hacia adelante, positivos. Y lo que hicieron después fue pensar distintos escenarios posibles. Los escenarios, ellos los llaman A1, A2, B1 y B2, y sus combinaciones, que son estas que están acá. Plantearon 6 escenarios posibles y corrieron modelos de simulación de eventos continuos a lo largo del tiempo, y los corrieron por un siglo, 100 años. Los distintos modelos, con sus distintos escenarios, dicen que si se mantuvieran las concentraciones constantes en el año 2000, esta sería la evolución de la temperatura, se mantendría casi no habría aumento de la temperatura en 100 años. Pero si se aplican los distintos modelos de crecimiento económico, de crecimiento poblacional, de la variación de los gases de efecto invernadero, en todos los modelos posibles, en todos los modelos, hay incrementos de temperatura en el mayor de los casos de 4 grados, en el menor de los casos de 2 grados, y con diferentes amplitudes, ¿no? Este modelo, este escenario, el que corrieron en el escenario A1, F1, tiene una amplitud muy grande, desde 2 grados hasta 6, o sea que en 100 años podríamos tener 6 grados más de temperatura. Este es el gráfico de la izquierda, y ustedes entienden bien que no me importa tanto, sí me importa, pero en realidad a los efectos de la clase no nos preocupa tanto el efecto invernadero, sino los modelos de simulación que usaron para poder predecir, para poder tomar alguna medida, para poder ejecutar planes, para tomar acciones de gestión.
esto que decía Gustavo hace un rato. Y también con los distintos modelos, hay algunos que, por ejemplo, el A2, que es la línea roja, ahora voy a mirar el gráfico de la izquierda, la línea roja, que es esta que estoy marcando acá, tiene un crecimiento constante en la emisión de los gases del efecto invernadero. Este modelo plantea un desarrollo económico con determinadas características. Hay distintos modelos también, pero la mayoría de los casos plantean que los gases del efecto invernadero van siempre creciendo y solo 3 modelos plantean que con un desarrollo económico acotado y de más desarrollo de economías regionales más que de economías globales, los efectos de los gases de efecto invernadero van a caer. Sin embargo, las predicciones del calentamiento mundial en la superficie, las 3 crecen. Esto nos dice que los gases del efecto invernadero son importantes cuando aumentan, pero no son tan importantes cuando decaen, o sea que alguna otra cosa está pasando por ahí, que Gustavo después lo va a explicar desde la dinámica del sistema. Acá lo estamos viendo en forma clarita, ¿no? Caen las predicciones de la generación de gases de efecto invernadero, sin embargo, la curva que refleja ese escenario sigue creciendo. Es la que menos crece, pero sigue creciendo. Y después, bueno, acá están todos los escenarios. También plantean los distintos escenarios, cómo es la curva de crecimiento poblacional. Hay un par que son más catastróficas que otras, ¿sí? Pero de vuelta, hasta el 2000, con la curva... Uy, perdón, esto debiera ser una recta. Hasta el 2000 con datos reales y después distintos modelos de crecimiento poblacional, todos, fíjense el abanico celeste que está en el fondo, marca, digamos, el 95% de los escenarios. ¿Sí? Y vuelven a marcarse los 4 escenarios, ¿sí?, de crecimiento poblacional, y no me queda ningún otro. Pero esta presentación está en plena preparación, pero lo importante de esto es que con modelos de simulación se puede estar mirando, pensando lo que puede llegar a pasar de acá a 100 años, y a partir de ahí tomar acciones para mitigar, corregir, adecuar las políticas para no llegar a escenarios que sean complicados o catastróficos, ¿no? Por ejemplo, en el tema, volvamos a al de la emisión de los gases, se están tomando acciones ahora para evitar que en 100 años tengamos, en vez de 15 grados de temperatura promedio en la Tierra, estén por encima de los 20, ¿no? Que va a cambiar drásticamente las condiciones de habitabilidad. Entonces, no podemos decir a ciencia cierta que en 100 años va a haber 6 grados más, ¿sí? Pero sin duda, en 100 años, si no se toman acciones para controlar los gases del efecto invernadero, la temperatura va a aumentar. Para eso sirven los modelos de simulación, y particularmente estos que está comentando Gustavo ahora, que son a través de líneas de tiempo, ¿sí?, que son de eventos continuos. ¿Se entendió? Es una aplicación bien gráfica, clara y concreta, y que estamos viviéndola ahora, ¿no? Las peleas de la Organización Mundial de Comercio entre China y Estados Unidos tiene que ver en parte con la emisión de los gases de efecto invernadero. Bueno, era solo un ejemplo para ilustrar un poco y ver la utilidad y para lo que sirven, ¿no? Más allá de efectos o de juegos, tienen acciones concretas. ¿Les gustó? ¿Les parece interesante? Yo no veo el chat, así que... Perfecto. Yo estoy acá, ¿eh? Perfecto. Muy bueno, Esteban. Esto creo que
los ayuda a los chicos a tener una visión de para qué sirve lo que estamos dando, ¿sí? Una aplicación más real, entre comillas. Un caso Sí, práctico. y que además es así, o sea, los gobiernos se pelean en función de una simulación, ¿no? O sea, con Si datos no reales saben qué es hasta el lo que va año a 2000, pasar. nadie sabe, pero si seguimos así, bien no nos va a ir, digamos. Claro, tal Bueno, cual. yo tengo, después Bueno, vamos a ver, era eso nomás. bueno, después vamos a ver, el primer ejemplo nuestro va a ser sobre dinámica poblacional, y después le quiero mostrar algo sobre el COVID-19 que estuve elaborando, en el cual comparo las estrategias de Argentina y la estrategia de Suecia. ¿Sí? Así que bueno, voy a seguir compartiendo la pantalla, la presentación. ¿Está bien? Dale. Perfecto. Entonces, elementos de gestión, sistemas que permiten comparar las distintas alternativas, evaluar el impacto temporal de ese estímulo y ver de qué manera, si hay algún tipo de efecto indeseable, corregir, y ya vamos a ver sobre dónde vamos a actuar para que ese efecto, que pueda ser perjudicial, de alguna manera tenga un menor impacto. Entonces, el objetivo básico de dinámica de sistemas es llegar a comprender cómo la estructura provoca el comportamiento del sistema. Esto implica que debemos aumentar nuestro conocimiento sobre cada elemento estructural del sistema para poder ver de qué manera diferentes acciones que están siendo efectuadas sobre el sistema acentúan o no, o impactan de distintas maneras el comportamiento en ese eje temporal. Otra característica, hablando del eje temporal, que es muy importante, es lo que se denomina enfoque a largo plazo. Esto significa que tenemos que ver el eje temporal y su proyección para ver si esa modificación del estímulo que ha provocado el estímulo que incorporamos al sistema tiene sustentabilidad en la evolución de ese sistema. Solo en una escala suficientemente amplia de tiempo podrá verse las tendencias más importantes del comportamiento del sistema. Nuevamente, insisto, en estructura y comportamiento. El análisis de la lógica interna, y esto de que más allá de las estructuras que componen el sistema, lo que nos interesa es saber cuál es la configuración de red que une esa estructura para ver si actuando sobre esos puntos fundamentales podemos de alguna manera orientar a un eficiente o algo que nos interese de alguna manera en términos de comportamiento modificar de ese sistema. Nótese que a veces, o mejor dicho, en estos casos, no vamos a construir un modelo que pueda repetir, por ejemplo, datos históricos. Acá la validación del modelo ocupa un lugar fundamental, pero no necesita exactamente reproducir datos históricos. Si nosotros construimos el modelo y tomamos datos históricos de 20 años atrás y tratamos de reproducir cómo impactaron y tenemos esos datos y el modelo no nos da con exactitud esos datos, no debemos interpretar que lo que hicimos está mal, si y solo si no se cumpliera
la tendencia que los datos históricos representan en el modelo construido. ¿Mm? O sea, si la tendencia es la misma, entonces para nosotros el modelo sigue siendo válido. Si aquellas cosas que actuamos sobre los datos históricos pueden ser reproducidas en términos de tendencia en el modelo construido, entonces ese modelo sigue siendo válido. No intentamos construir la bola de cristal. Lo que intentamos es determinar cómo, a partir de la estructura y la lógica interna de ese sistema, se genera el comportamiento del sistema. ¿Cuál es la metodología? Lo más importante, identificar el problema. En general, la construcción de estos modelos es una inversión de tiempo y dinero muy grande. Entonces, necesitamos responder a una pregunta muy importante. Primero, ¿cuál es el problema? ¿Está bien? ¿Cuáles son los objetivos de estudio con precisión? ¿Mm? ¿Cuál es la definición correcta del problema real? Porque esto, en términos de dinámica de sistemas, consume mucho recurso, en tiempo, en dinero, en materia gris, para la creación del modelo. Entonces, bueno, si uno puede tener una referencia histórica y ese modelo, digamos, y esa referencia histórica permite, con herramientas menos complicadas que las de dinámica del sistema, resolver el problema, entonces uno debería preguntarse, fundamentalmente, es si hace falta construir un modelo de simulación. Entonces esto es importante. Si yo puedo resolver el problema con una referencia histórica, viendo si es posible con esas referencias históricas construir un modelo con herramientas más simples para poder, de alguna manera, tener una referencia futura, entonces es probable que no haga falta construir un modelo de simulación. Construir un modelo de simulación es un proceso largo y costoso, ¿sí?, que no se justifica si hay otros caminos. Por ejemplo, hay básicamente dos caminos. Uno es la estadística, a partir de la referencia histórica. Y otro es la intuición. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la intuición con todo esto? Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es la intuición para ustedes? Nótese que es ese ajá, esa cosa que aparece, ese metalenguaje, de acuerdo al segundo teorema de completitud de Gödel. La intuición es la habilidad que tenemos para conocer, comprender, percibir, resolver algo sin intervención de la razón, sin intervención de nuestra lógica, de nuestra mente, simplemente aparece. Y es un metalenguaje. Nosotros, con el lenguaje y con todo lo construido a partir del lenguaje, no podemos explicar la intuición. Y si no lo podemos explicar, es porque para eso se requiere un lenguaje superior. Ustedes saben que en el año 1930, un matemático estudió e hizo aportes tan importantes a la lógica matemática, con dos teoremas, que son los teoremas de completitud
el primer teorema y el segundo teorema de Kurt-Gödel. Y que es realmente que son maravillosos. Yo los invito a que si ustedes tienen tiempo, lean un poco de algo de eso en Wikipedia, en donde quieran, porque realmente es maravilloso, ¿no? Básicamente, si a partir de una teoría axiomática es posible demostrar su consistencia, su solidez, entonces esa teoría axiomática no es consistente y no es sólida. Es increíble, ¿no? Pero una de las cosas más interesantes y que nosotros siempre nombramos es que, por ejemplo, no podemos explicar el Big Bang a partir de las cosas y de las leyes que se generó a partir del Big Bang. No podemos explicar el Big Bang a partir de la física que generó, de las leyes de la física, matemática, de la química, de todo lo que se generó a partir del Big Bang. Bueno, esto es una consecuencia del segundo teorema de completitud de Gödel. Si nosotros, y no es una cosa menor la intuición, es una cosa muy importante, por eso ese ajá, esa cosa que nace y que no tiene ninguna explicación y que sin embargo para nosotros puede ser la solución a determinados tipos de problemas, hay que respetarla y hay que utilizarla. Si ni la estadística y la intuición pueden resolver un problema de comportamiento en un sistema, entonces ahí podemos plantearlo la posibilidad de utilizar un modelo de simulación utilizando las herramientas de dinámica del sistema. Entonces, ustedes ya saben qué es un sistema, ¿sí? Y que un sistema no tendría ningún sentido si esos elementos que lo conforman no tuviesen una relación entre sí y no formaran una estructura de red con distintos links que pueden hablarnos de cómo son las distintas relaciones. Y esto es lo que vamos a estudiar. Es decir, para estudiar el sistema tenemos que conocer no solamente los elementos estructurales, sino también la configuración de las relaciones que existen entre ellos. ¿Qué es el enfoque sistémico? A ver, como dice un antiguo proverbio sufí, ustedes saben que el sufismo es la parte mística del Islam, ¿no? Es el puente que existe entre la tierra, ¿sí?, y Alá. Ese puente lo estudia, es el sufismo, ¿no?, que es parte del islamismo. Entonces hay un proverbio que dice, uno puede entender el concepto. Yo no sabía que eso era el sufismo. Ah, ¿sí? No. Bueno. Sí, sí. Perdón. Se dice que, digamos, ahora sí, ahora lo sé. La fibra óptica, ¿no? La fibra óptica entre la Tierra y Alá, dice, ¿no? Mira vos. ¿Te escucho? No, dale, perdón. Digamos, uno puede entender el concepto de uno puede entender el concepto de que uno y uno son dos, pero lo que debe entender es el concepto de I. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo relacionamos? Y acá la parte más importante. Muchas veces, y la mayoría de las veces vamos a actuar con ese concepto, es mucho más fácil cambiar las relaciones estructurales en un sistema, es decir, actuar sobre la configuración, la SI, que sobre los elementos estructurales.
Cuando ustedes tienen un problema con las distintas gerencias, gerencia administrativa, gerencia, vamos a suponer, sistema empresa, dirección, un segundo a nivel, en el organigrama, es muy posible que ustedes no tengan que cambiar esas gerencias, siendo las gerencias los elementos estructurales de ese sistema empresa, sino cambiar la manera en que se relacionan. Y eso es actuar sobre las I, o sobre los links, o sobre la configuración sistémica de ese sistema. Entonces, no vamos a cambiar estructuras porque es muy difícil, pero sí vamos a actuar sobre esas configuraciones que unen, de alguna manera, linkean a cada elemento estructural con el resto de los elementos estructurales. Quisiera preguntar si se entendió este concepto, más allá del concepto del misticismo islámico. ¿Alguien? A ver. Nadie comenta nada por el momento. ¿Se durmieron entonces? ¿Qué pasó? Es posible. Bueno, dentro de un rato vamos a hacer más interesante la clase. Mariano dice, no, todo ok. Lo importante son las relaciones entre los elementos, dice Facundo. Perfecto. Nicolás, no. Bueno, muy bien. Bueno, en la construcción del sistema, en general cuando uno empieza con un sistema y a modelizar un sistema, lo va creando de manera acordeónica, como si fuera un acordeón. Empieza por crear un modelo pequeño, ¿está bien? Y va extendiendo las fronteras de ese sistema y lo va haciendo cada vez más amplio y lo va perfeccionando. Entonces, en la construcción de estos modelos siempre hay, en la etapa de la construcción del modelo de simulación, etapas de expansión y de contracción. Porque en esas etapas de expansión uno va identificando otros elementos estructurales y cómo se van relacionando con el resto, y en las etapas de simplificación va eliminando aquellos elementos estructurales que no juegan un papel importante en el comportamiento temporal del mismo. Y entonces podemos utilizar esa eliminación como una manera de simplificación del mismo. ¿Cómo vamos a empezar a representar un sistema? Vamos a utilizar lo que se llama un diagrama causal. Entonces, ¿qué significa un diagrama causal como representación sistémica? Es decir, el conjunto de todos los elementos que forman el sistema están relacionados entre sí, y muchas veces ese tipo de relaciones contienen algo muy particular que se denomina retroalimentación, es decir, relaciones con un feedback. El diagrama causal es un diagrama que recoge los elementos clave del sistema y cómo se relacionan esos elementos entre ellos. Entonces, en este diagrama causal hay una cantidad de convenciones que deberíamos respetar para la construcción del mismo. Entonces, las relaciones entre cada una de las variables afectadas van a estar representadas por flechas. Y el sentido de la flecha va a significar el origen y el destino. El origen, la variable que genera, ¿sí?, la relación, y el sentido, destino, hacia dónde, cuál es la variable destino
que recibe justamente esa interacción. Esas flechas en general van acompañadas de un signo positivo o negativo. Un signo positivo en esa flecha, yo voy a pasar a la siguiente y lo explico acá. Es algo muy sencillo. Un signo positivo, como este, en esta flecha, siendo A y B, A es el elemento estructural o la variable fuente, origen, y B la variable destino, y el sentido es desde A hacia B, y el signo es positivo, va a significar para nosotros que cualquier cambio, cualquier incremento de A va a provocar un incremento en B. Es decir, cualquier modificación que se produzca en A va a provocar una modificación en B en el mismo sentido que A. Si A aumenta, B aumenta. ¿Está bien? Entonces, si B disminuye, B disminuye. Y entonces esta es la definición de este elemento y de esta interrelación positiva entre dos variables. Lo contrario es negativo. Lo contrario es que si A aumenta, B disminuye. Y si A disminuye, B aumenta. Y entonces, el signo positivo y negativo acá es muy importante para empezar a relacionar los distintos elementos estructurales y la aparición de lo que se llama sistemas de retroalimentación, bucles o feedback. ¿Está bien? Bueno, ¿podemos hacer un intervalo de 10 minutos? Termino esto y hacemos un intervalo de 10 minutos. Entonces, ¿qué es un bucle? Un bucle es una cadena cerrada de relaciones causales. Por ejemplo, acá vamos a ver una primera cadena cerrada. A, B, BE, ED y AD. Este es el primer bucle. Voy a cambiar de color. Otro bucle podría ser, por ejemplo, el bucle A, B, BE, ¿está bien? CEC y CA. ¿Está bien? Otro bucle podría ser, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Habría otro bucle por ahí que yo no estoy dándome cuenta? A ver, ¿quién me lo dice? A, C, E, D. A, C, A, E. No, perdón, dijo no. Facundo. A ver, espera un segundo. A ver, yo veo uno. B, D, E. Es el D, B, B, E, E. D. ¿Está bien? Son distintos bucles. ¿Ok? Estos bucles, Otro, A, B, B, E, D, D, A. bueno, ya lo El habíamos que has marcado hoy. Es el rojo. Ujú. Es el rojo. Son bucles de retroalimentación. Lo más interesante de esto es que estos bucles representan algo muy importante para el sistema.
Por ejemplo, el viejo ejemplo del grifo. El ejemplo del grifo que llena el vaso de agua. Imagínense todos un vaso de agua, abajo abren la canilla, empieza a llenarse el vaso y a medida que se va llenando nosotros vamos cerrando, ¿no es cierto?, el grifo hasta que el nivel de agua en el vaso sea el que nosotros deseamos. ¿Está bien? Este es un tipo particular de bucle que se denomina bucle negativo y bucle estabilizador. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿le parece que dejemos acá, en el ejemplo del grifo, y continuamos en 15 minutos? ¿Y 45 empiezo? ¿Puede ser? Ok. Dale.